vamos nessa assim, vambora, vai. Essa é foda. Vamos nessa, vamos nessa. Tem que ter disposição. Eu quero ver tu aguentar. Tem que ter disposição. Mas hoje eu sou muito sexo. Hoje eu sou. La cultura árabe es rica y diversa con una historia que se remonta a miles de años. Se extiende por una vasta región que abarca desde el norte de África hasta el oeste de Asia. Exploraremos las creencias y costumbres que definen a la cultura árabe, proporcionando una visión integral de su impacto y significado. La cultura árabe tiene sus raíces en la península arábiga con civilizaciones que datan de la antigüedad. La expansión del Islam en el siglo VII después de Cristo fue un punto de inflexión crucial, unificado gran parte del mundo árabe bajo una lengua y religión común. Los árabes hicieron grandes contribuciones en campos como la ciencia, la medicina, la literatura y la arquitectura durante la Edad de Oro islámica. La religión predominante en la cultura árabe es el Islam. Los musulmanes árabes siguen el Corán, que consideran la palabra literal de Dios, y las enseñanzas del profeta Mahoma. Hay dos ramas principales del Islam: el sunismo y el chiismo, con el sunismo siendo la mayoría en el mundo árabe. Las costumbres árabes están profundamente influenciadas por el Islam y por la historia geográfica de la región, así como la hospitalidad. La ropa tradicional, que es la vestimenta tradicional, varía según la región, pero suele ser modesta y adecuada al clima desértico. Los hombres suelen llevar el trobe o dishada y las mujeres el abaya y el hijab. La comida árabe es variada y rica en sabores. El pan y el arroz son básicos en muchas comidas, acompañados de carne, verduras y especias. Las comidas suelen ser momentos de reunión y celebración. En la cultura árabe y musulmana, los velos que se usan para cubrir la cabeza y en algunos casos el rostro y el cuerpo tienen diferentes nombres y formas según la región y el grado de cobertura. Existen diferentes tipos de velo. El primero es el hijab. Es un pañuelo que cubre el cabello, las orejas y el cuello, dejando la cara descubierta. El segundo es el niqab. Es un velo que cubre todo el rostro excepto los ojos. Se suele usar con una túnica larga llamada abaya. El tercero es el chador. Es un manto grande que cubre todo el cuerpo dejando solo la cara descubierta. Es más común en Irán. El cuarto es el burka. Es una prenda que cubre todo el cuerpo, incluyendo la cara, con una rejilla o malla en los ojos para permitir la visión. El quinto y último es el kimar. Es un velo largo que cubre el cabello, el cuello y los hombros, cayendo hasta la cintura. El uso del velo se fundamenta en la modestia, que es un valor central en el Islam. El Corán y los hadices, dichos y actos del profeta de Mahoma, recomiendan la modestia en vestir y el comportamiento. También indican una identidad y fe como señal de pertenencia y espiritualidad. La cultura árabe ha producido una gran cantidad de obras literarias significativas a lo largo de los siglos. Aquí te presento algunas de las más importantes y reconocidas. El Corán. El Corán es la obra más importante en la cultura árabe e islámica. No solo es una guía religiosa fundamental para los musulmanes, sino también una obra maestra de la literatura árabe, apreciada por su estilo poético y su profundo contenido espiritual y moral. Las mil y una noches, Alf Lay o Alay, una colección de cuentos populares de Oriente Medio y Asia del Sur, recopilados durante la Edad Media. Estas historias, contadas por Scheherazade para posponer su ejecución, incluyen relatos famosos como Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino y Ali Baba y los 40 ladrones. Al-Mu'allaqat, una tecnología de 7 o 10 poemas preislámicos, considerados entre los mejores ejemplos de la poesía árabe. Fueron compuestos por poetas famosos como Imruk al-Qais, Al-Taraid, Shaddad y Zuhair y Abi Sulma, y a menudo colgados en la Kaaba en la Meca debido a su excelente literatura. El collar de la paloma.
escrito por Ibn Hazm en el siglo XI. Es un tratado sobre el amor y las relaciones, considerando una de las obras más importantes de la literatura árabe. El libro explora las distintas facetas del amor como una mezcla de poesía y prosa. Al-Faraj Bad al-Shidad, el alivio tras la aflicción, una colección de historias de alivio y liberación escrita por Al-Takuni en el siglo X. Esta obra refleja las esperanzas y las dificultades de la vida cotidiana, presentando historias que muestran cómo la paciencia, la fe, puede superar las adversidades. Ubicación geográfica. En la antigüedad hubo una cultura que se ubicó en Arabia, una península situada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia. Por su clima árido, Arabia es un desierto donde la agricultura solo es posible en algunos lugares de la costa y en los oasis del interior. Hasta el siglo VII, la península de Arabia estuvo apartada de los grandes centros históricos. Solo era un lugar de paseo de las rutas de caravanas que venían de Oriente trayendo especias, sedas y otras mercancías. Los árabes que habitaban en la península era la raza semita. La mayoría eran beduinos nómadas dedicados al pastoreo de cabras y camellos. Por eso existían pocas ciudades de Arabia. Yatrib y la Meca eran los centros comerciales más importantes. Por eso existían pocas ciudades en Arabia. Yatrib y la Meca eran los centros comerciales más importantes. Organizados en tribus rivales, los árabes no formaban un país. Cada tribu tenía sus propios intereses y sus propias creencias. Algunos eran fetichistas, otros en cambio politeístas. Dioses y religión. La mayoría le rendía culto a una misteriosa piedra, la piedra negra, en el santuario de la Caoba, en la Meca. Este rudo pueblo estuvo destinado a difundir una brillante civilización desde que fue unido por una religión común predicada por un profeta, Mahoma. En el año 570 después de Cristo nació en la Meca Mahoma, huérfano a temprana edad. Mahoma trabajó de joven en una empresa de caravanas que le pertenecía a una rica viuda llamada Jadicha, con la que luego se casó. Reflexivo y buen conocedor del judaísmo y del cristianismo, Mahoma comenzó a predicar a partir del año 610, una nueva religión. Esta religión reconoce la existencia de un único Dios, Alá. En un principio los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Mahoma. Por eso, el año 622 lo obligaron a huir de la ciudad de Yatrib. Ya luego se llamó Medina. A esta huida se le conoce como la Hejira y como ella se inició la era islámica. Los años árabes se cuentan a partir de esa fecha. Mahoma murió. Sin embargo, toda Arabia quedó unida por su doctrina. La doctrina predicada por Mahoma es el Islam, que en un árabe quiere decir sumisión a Dios, y sus seguidores se llamaban musulmanes. El Islam es una doctrina sencilla, cuyo dogma principal es la fe en Dios, del que Mahoma es un profeta. En el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta religión: la limosna a hermanos necesitados, la oración, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, la guerra santa contra el infiel para defender el Islam. El arte de la cultura arábica. El arte árabe recoge formas y elementos de los pueblos conquistados. La pintura y la escultura no tuvieron desarrollo, pues el islamismo prohíbe las representaciones humanas, aunque los ornamentos de motivos vegetales y geométricos arabescos fueron un significativo aporte. Sus principales elementos arquitectónicos son los arcos de herradura, la cúpula y las columnas. Los principales edificios en las ciudades islámicas son la mezquita. Es un edificio de planta rectangular con varias naves paralelas cubiertas, un patio rodeado de pórticos con una fuente al centro y torres. Las más notables son las Damasco, El Cairo y Córdoba. La escritura árabe nació en el siglo XV y recibe el nombre de Nashri. Se diferencia así de la primitiva, llamada cufina, y con una forma más redondeada. A simple vista podemos observar que es una escritura cursiva y ligada. El instrumento tradicional para la escritura árabe es el cálamo, que hoy en día se sigue usando para escribir de forma artística.
El cálamo es una caña con un corte en un extremo que permite alternar los trazos gruesos y finos propios de la caligrafía árabe. En el Al-Andalus se utilizaba el cálamo terminado en punta, a modo de plumas europeas. Pero esta fórmula no permite realizar la variedad de trazos para hacer una escritura perfecta. Como curiosidad, en China, por ejemplo, nunca se ha utilizado mayoritariamente el cálamo, sino el pincel de la propia caligrafía china, lo que da a los trazos un carácter oriental muy peculiar. Ellas 18 son similares, lo que facilita su aprendizaje. Este abecedario tiene la particularidad de que no posee letras mudas, salvo excepciones. A cada una grafema le corresponde un fonema. Esto lo hace diferente del idioma chino, por ejemplo, en el que cada signo equivale a una palabra. Uno de sus principales rasgos diferenciadores es que el árabe se escribe de derecha a izquierda, algo que resulta muy chocante cuando se comienza a aprender el idioma. Además, el alfabeto no posee vocales, Bienvenidos a vuestro porque canal, aunque el árabe Árabe como lengua facilitado tiene para 3 vocales hispanohablantes. cortas A, I, U y 3 largas, las mismas aunque más prolongadas. En el abecedario solo se incluyen las más largas, que además pueden actuar como consonantes. Las vocales cortas son representadas por unas líneas dibujadas encima o debajo de la letra, y dobles están representadas por un símbolo similar a una W encima de la letra, en una práctica conocida como tashkil, que comenzó a ser utilizada en la expansión islámica para asegurarse de la correcta transmisión del Corán entre musulmanes no árabes. Hoy en día, las líneas que representan las vocales solo se ven en los libros infantiles o en los manuales de aprender idioma. Los libros más importantes de la literatura árabe. La lengua árabe ha sido la cuna de una rica tradición literaria que ha influido profundamente en la cultura y el pensamiento. A continuación está uno de los libros más importantes de la lengua árabe, como lo es La Mil y Unas Noches, de recopilación medieval. Este icónico compendio de cuentos, también conocido como La Mil y Unas Noches, ha cautivado a lectores de todo el mundo. La obra anónima y recopilada en el Medio Oriente durante varios siglos presenta historias cautivadoras como Aladino y la lámpara maravillosa y Simbad y el marino, entre otras. Más que una simple colección de cuentos, este libro refleja la riqueza narrativa y la diversidad cultural de la región oriental. El Islam cree en la existencia de un único Dios, Alá, creador, sustentador y soberano del universo, el cual se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos, siendo uno de ellos incluso Jesús de Nazaret. De hecho, las cualidades que los musulmanes le atribuyen a Dios no son muy distintas a los judíos y cristianos proponen, aunque son con diferencias considerables. Por ejemplo, el Dios de Islam es único e indivisible, a diferencia del dogma de la Trinidad cristiano. Además, el Islam cree que en la existencia de los ángeles, que son criaturas divinas que sirven de intermediario entre la humanidad y el Creador, y que jamás desobedecerán sus mandatos. También cree en la predestinación y en que la voluntad de Alá está detrás de todo lo que ocurre. Arquitectura. Edificio de la Ópera de Sydney, Australia. Ejemplo de arquitectura moderna, siglo XX, la arquitectura. Del latín architectura, architecturae, y a su vez del griego antiguo apxitekw, architectón, arquitecto o constructor jefe, compuesto de axos, archos, jefa, guía y tetw, tectón, constructor. Es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos, urbanos o de paisaje. La arquitectura nació en la prehistoria
durante el Neolítico, cuando diversos grupos humanos desarrollaron un estilo de vida sedentario basado en la agricultura. Este nuevo modo de vida conllevó al desarrollo de viviendas estables y recintos ceremoniales, los cuales fueron evolucionando estéticamente a partir del elementos simbológicos presentes en el contexto sociocultural donde se desarrollaban en el momento. Así surgieron, por ejemplo, los dolmenes y cromlech en Europa, construidos con enormes bloques de piedra. A medida que las sociedades se hacían más complejas y extensas, surgieron los primeros núcleos urbanos cerrados con viviendas agrupadas en torno a lugares sagrados. De esta forma nacieron las altas culturas de Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto, que legaron numerosas obras arquitectónicas, de las que destacaban, por ejemplo, los sistemas de irrigación, los zigurats, los templos y las pirámides. La arquitectura urbana antigua estaba preocupada por la construcción de estructuras religiosas y edificios que simbolizaran el poder político de los gobernantes. Fueron los antiguos griegos y romanos quienes perfeccionaron la arquitectura, sentando las bases de la arquitectura clásica y convirtiéndola en punto de referencia para los siglos venideros. Durante esta etapa se desarrollaron los arcos y columnas estilizadas, se trabajaron la piedra caliza y el mármol, los sistemas de irrigación y acueductos ciudadanos saneadas, y se dio origen al concreto. Como ejemplo del alto grado de desarrollo arquitectónico durante aquella época, se tienen el Partenón de Atenas y el Coliseo romano. La arquitectura india y china influyó en formas en toda Asia, y la arquitectura budista, en particular, adoptó diversos sabores locales durante la Edad Media europea. Surgieron estilos paneuropeos de catedrales y abadías románicas y góticas, mientras que el Renacimiento favoreció las formas clásicas implementadas por arquitectos conocidos por su nombre. Más tarde, los roles de arquitectos e ingenieros se separaron. La arquitectura moderna comenzó después de la Primera Guerra Mundial como un movimiento de vanguardia que buscaba desarrollar un estilo completamente nuevo, apropiado para un nuevo orden social económico de posguerra, enfocado en satisfacer las necesidades de las clases media y trabajadora. Se hizo hincapié en las técnicas modernas, los materiales y las formas geométricas simplificadas, allanando el camino para las superestructuras de gran altura. Muchos arquitectos se desilusionaron con el modernismo, que percibieron como ahistórico y antiestético, y se desarrolló la arquitectura postmoderna y contemporánea. ¿Cuál era la vestimenta de la cultura árabe antigua? Los hombres usaban una prenda tradicional llamada tab o disasha, que es una túnica de manga larga que llega hasta los tobillos, generalmente de color blanco, junto con una kiuya, que es un pañuelo para la cabeza, que puede ser blanco en verano y rojo en invierno, así como un agal, que es un cordón negro. Este sostiene el pañuelo de la cabeza. Las mujeres utilizan la abaya, que es una túnica tradicional. La vestimenta de las mujeres es determinada por la sharia, que es una ley islámica, por lo que en general se utiliza una niqab, que es un velo que cubre el rostro, junto al hijab, que cubre la cabeza y el pecho. Comportamientos sociales. La familia es la base de la sociedad. El nepotismo es considerado una virtud al ser asociado con la confianza de las personas más cercanas. Los saudíes, que tienen la relación cercana con la familia real, son considerados personas con gran poder. El tiempo que las mujeres pasan con los hombres con quienes no tienen un lazo afectivo cercano es escaso. En la mayor parte del país, los edificios gubernamentales, como transporte público, parques, plazas y parques de atracción, cuentan con espacios específicos para hombres y mujeres. Los árabes estaban organizados en tribus, al mando de un líder que recibía el nombre de jeque, sheikh en árabe.
Los miembros de cada tribu están estrechamente vinculadas y una de sus principales características era la fidelidad. El comercio fue el principal factor de unidad que vinculó al Imperio Árabe. Aseguraba sus ganancias al cortar las orejas de los esclavos como prueba de dominaron las compra. rutas marítimas del Mediterráneo y del Algunos Océano esclavos Índico. tomaron riendas en el Con su asunto. prolongación al Mar Edad Rojo y al inimaginable. Golfo Eran Pérsico, llevados a también fuertes en la controlaron las costa, principales rutas afeitados para terrestres de evitar África los y de piojos Asia. y De esta marcados, manera, los y árabes luego eran cargados en acaparon barcos las con mercancías rumbo más a preciadas, América. las Un especies de 20% Asia de ellos Oriental, nunca volvería las a ver piedras tierra preciosas firme. de la India, la seda O de se la China dejaban y morir el de oro y hambre, el marfil convencidos de Sudán. que después de la Disponían muerte sus además de la almas mejor regresarían flota a de su casa. época Los que y de los sobrevivieron puertos fueron más antiguos. El deshumanizados uso de y la moneda tratados como propia, el mercancía. dinar, Las mujeres y los niños se mantenían encubierta y eran esclavitud. Aún afecta a sus el descendientes. dinar Es bien conocida independizó a los árabes de la colonización. economía bizantina. Además, la Por mayor otra competencia parte, y la para evitar afluencia de armas llevar europeas numerosos avivaron la sacos de guerra monedas, y los la musulmanes inestabilidad que idearon continúan nuevos hasta hoy. formas de pago, la letra El de comercio cambio atlántico y el de cheque. esclavos también A contribuyó pesar al de la gran racismo. importancia de las culturas comerciales, la agricultura fue el principal recurso de la cultura árabe y alcanzó un notable desarrollo entre los siglos 8 al 10. La agricultura se desarrolló